Visionario, bienvenido a esta tercera temporada del curso de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Estamos en torno a la trilogía La sociedad sin alma, pensamiento crítico para el siglo XXI, catarsis, gestión emocional, importantísimo en la lideración de colectivos y por supuesto impacto, gestión empresarial y gestión financiera a tu alcance. Vamos a trabajar hoy de la mano del inversor inteligente, Benjamin Graham, uno de los mejores inversores del siglo XXI, mentor de Warren Buffett. Vamos a empezar con esto de qué es un inversor inteligente. A ver, hay un inversor inteligente porque hay un especulador, ¿sí? Ese es como el villano. O eres inversor o eres especulador. O eres inversor inteligente o eres un inversor sin sentido común. Entonces, lo primero es que si vamos a ser inversores, hay que hacerlo de manera eficiente. Lo primero es reducir las probabilidades de pérdida. Las probabilidades de pérdida, visionario, se reducen cuando tienes mayor estudio sobre las acciones que vas a comprar, cuando tienes conocimiento e información disponible. Siempre va a ser mejor la información que la intuición. Por supuesto, hay negocios que uno intuye que van a ser muy buenos, pero cualquier intuición debe estar soportada por conocimiento, por analizar la contabilidad, los balances generales, los activos de lo que uno va a comprar o de lo que en lo que uno va a invertir. Eso es fundamental. Eso es un principio financiero. Mire, uno de los multimillonarios más importantes del planeta nos daba esta frase. Mucho cuidado con ella. Le preguntaba una vez en una entrevista, y bueno, ¿cómo tú has tenido tanto éxito financiero? Él dice, solo he aplicado 2 reglas en mi vida. Le preguntaron, ¿las puedes compartir? Él dijo, claro que sí. La primera es, nunca pierdas dinero. Y le preguntaron, ¿y cuál es la segunda? Él dijo, y la segunda es, nunca olvides la primera regla. Es el visionario. Inversión, claro, nos puede llamar a decir, es que el riesgo, es que entre más riesgos más ganancia. Seguramente que ahí está, pero hay que hacer una gestión integral del riesgo. Y en inversiones no se trata de perder, se trata es de generar utilidad y para eso hay que tomar decisiones inteligentes. Entonces, lo segundo, eso nos lleva a, si respetamos siempre esas 2 reglas, pues nos lleva a una segunda parte del sentido común y es hay que aumentar las probabilidades de tener beneficio. Visionario, no es natural fracasar. Lo natural es tener éxito. Imaginen ustedes un jaguar esperando 8 horas la presa a una velocidad de 120 kilómetros por hora cuando la observa. Imagínense si falla. La pérdida tan grande de energía puede costarle la vida al jaguar. No puede fallar. Entonces, los depredadores, por ejemplo, en la naturaleza, cuando fallan, mueren. Por eso el fracaso no está en el código, en el ADN de un animal. Lo mismo pasa con los humanos. Pues no podemos fallar en ciertas cosas. Si fallamos en el alimento, morimos. Si fallamos en la medicina de la que nos va a curar y nos va a tener la salud, si fallamos en ella, morimos. Entonces el éxito es lo natural. Claro, hay que aprender a gestionar el fracaso, pero fundamentalmente en nuestro ADN estamos programados es para supervivir, para tener éxito en la supervivencia. Lo mismo pasa a nivel empresarial. Uno no empieza una idea de negocio o un emprendimiento para fracasar, se prepara para gestionar el fracaso, que hace parte, por supuesto, de los mercados, que hace parte de la vida, pero uno se prepara es para el éxito. Eso es fundamental. Entonces, reducir las probabilidades de pérdida y aumentar las probabilidades de conseguir beneficio. Y lo tercero nos dice Benjamin Graham, hay que evitar el autosabotaje. Autosabotaje, por ejemplo, no cumplir con tu plan financiero. Autosabotaje, no cumplir con tu autodisciplina. Autosabotaje, no desarrollar una mentalidad para la gestión de negocio. Autosabotaje, no creer en ti. Bueno, autosabotaje hay una cantidad de formas de hacerlo. Autosabotaje, por ejemplo, no alimentarte bien. Autosabotaje, estresarte, estar ansioso. Bueno, entonces, visionario, en resumen,
si vamos a colocar esto de una sola manera, se debe desarrollar sentido común financiero. Es así de simple. Hay que desarrollar ese sentido. Entonces, ejemplo, te voy a colocar un ejemplo muy básico. Durante 40 años, aquí hay estudios de más de 40 años en Inversor Inteligente de Benjamin Graham. Como el mercado fluctúa, así como si fuera un electrocardiograma, sube y baja, el mercado es así, y para analizarlo pues hay que esperar 10, 20, 30, 40 años. Nos dice Benjamin Graham que las compañías más importantes del planeta ya han sido estudiadas durante 40 años en el mercado bursátil, es decir, en el mercado de acciones, dan un rendimiento promedio en esos 40 años, si uno mira ese rendimiento anual, del 8 al 10%. Si una buena compañía puede que crezca 20, 30% en un año, pero puede que en el tercer o cuarto año tenga una crisis y empieza ese electrocardiograma que yo digo. Solo mirándolo en 4 décadas uno se da cuenta, la mayoría que tienen un rendimiento anual entre el 8 y el 10. Entonces, si alguien te está diciendo que te tiene el negocio del año, que vas a ganar 25% en el año, hay algunos que dicen incluso hasta el 4, 5, 6% mensual. ¿Qué dice Benjamin Graham? Que mucho cuidado, porque estamos muy seguramente frente a una estafa. Entonces, eso es importante, visionario. Bueno, con el mercado hay que ser muy tranquilo, porque cuando el mercado empieza a colapsar, los que venden barato pierden, y los que saben conservar la calma seguramente van a ganar. Y de ahí que Benjamin Graham, citando a Chesterton, nos dé esta frase, este aforismo: benditos sean los que no esperan nada, porque disfrutarán de todo. Visionario, si tú quieres enriquecerte de la noche a la mañana, vuelvo e insisto con eso. Warren Buffett lleva 80 y más años invirtiendo. Entonces, es cuestión de empezar a desarrollar hábitos, habilidades y también ser estratégico y paciente. Bueno, visionario, aquí Benjamin Graham, hablando de qué es un inversor inteligente, nos dice 3 tipologías. Hay un inversor conservador, el inversionista, el inversor, aquí lo tengo de color azul, conservador, el 90% lo coloca en renta, el 90% en renta fija y solo un 10% en renta variable. ¿Por qué? Pues porque el conservador, por supuesto, quiere conservar muy seguramente sus finanzas. Estamos hablando de personas, por ejemplo, que tienen su pensión en fondos o personas que ya tienen una cierta edad y no quieren aumentar riesgo. Una renta fija, pues es por ejemplo cuando llevas al banco y abres una cuenta de CDT. Es decir, haces un depósito a término fijo. Entonces te van a dar una ganancia, porque el banco no se va a poner con ese dinero a arriesgarlo, sino que te va a garantizar a ti mensualmente un beneficio. El otro es el moderado. La renta moderada es colocar el 50% de lo que vas a invertir a rentas fijas y el otro 50% a rentas variables. ¿Qué es una renta variable? Por ejemplo, cuando inviertes en acciones en el índice indexado SP500, o sea, las 50 empresas más importantes. Entonces ahí hay una renta variable, porque las empresas suben y bajan con el mercado de valores, con el mercado bursátil y pues obviamente con el mercado económico. Entonces ahí estamos con el moderado. Y el tercero es el agresivo. El agresivo, pues es, digamos, es el más liberal de todos. El 100% generalmente lo dedica a la renta variable. Entonces ahí tú puedes clasificar, tienes que mirar si eres un inversor conservador, moderado o agresivo. Nos dice Benjamin Graham que también podemos hablar de 2 tipos de inversores principales. Hay un inversor pasivo, por ejemplo, cuando tú no quieres hacer esos estudios exhaustivos del balance,
de la contabilidad de una empresa antes de comprar las acciones. Entonces tú eres pasivo, no quieres hacer eso. Tú quieres invertir en acciones, por ejemplo, en un fondo indexado o, por ejemplo, en ETF. Quieres hacer esa inversión y automatizas esa inversión y no vuelves a saber nada de ella en meses o en años. Ese es el inversor pasivo. Automatiza sus inversiones. O, por ejemplo, tú tomas en tu celular un fondo fiduciario manejado con la firma de un banco y simplemente automatizas los descuentos que te deben hacer y las compras en un portafolio de acciones que tú ya has acordado con el, digamos, con el corredor de bolsa del banco. Y eso y lo automatizas. O sea, ahí tú no vas a tener que estar pensando en comprar y vender. Pero hay un inversor que se llama el inversor emprendedor o agresivo que sí dedica tiempo y esfuerzo a estudiar esas empresas en las que él quiere invertir y que efectivamente pues va comprando y va vendiendo según se desenvuelva el mercado. Eso es fundamental, visionario. El mercado. Yo voy a hablar mucho de esta palabra porque es que el mercado es el rey. Por eso vamos a hablar del mercado de valores. Hoy hemos hablado ya del mercado de bienes y servicios. Hoy hemos hablado del mercado de factores de producción. Las economías de mercado, el mercado es el rey, porque es ahí donde fluctúan millones y millones de decisiones que los individuos toman y que las empresas también toman. Podríamos decir que si juntamos los dos, si tú no eres ni pasivo ni emprendedor, sino que te gusta un poquito de ambos, lo podemos llamar simplemente un modelo híbrido. Híbrido. Entonces, visionario, esa es la clasificación de un inversor. Hay inversores inteligentes y no inteligentes, sino especuladores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si tú arriesgas capital sin saber sin tener información sobre el balance o los activos o la proyección de la empresa, pues tú no eres un inversor, eres un especulador. ¿Sí? Esa es una clasificación. Lo segundo, el inversor, pues ya dijimos, puede ser o pecar por exceso, como el agresivo 100%, o pecar por defecto, ser extremadamente conservador, todo en renta fija al 90%, o puedes tener el justo medio, ser un inversor moderado, 50-50. Y con relación al esfuerzo y al tiempo que vas a dedicar a las inversiones, pues puede ser un inversor pasivo o puede ser un inversor agresivo. Es decir, puedes automatizar o puedes ser un emprendedor. Y pues también puede ser un híbrido, ¿cierto? Entonces, esa es como a grandes rasgos, digamos, la tipología del inversor. Ya las otras tipologías tienen que ver el inversor en qué invierte, ¿cierto? En qué tipo de activos invierte. Para eso, pues ya está la gestión de activos. Bueno, vamos a hacer una especie de resumen que tú vas a poder leer muy bien acá en el Inversor Inteligente. Y es el siguiente. ¿Qué debes tener en cuenta para pensar como un inversor inteligente? Tenemos este triunvirato, este triángulo de toma de decisiones. Las decisiones se toman con mente fría. Así de simple. Entonces, lo primero es hacer el plan financiero riguroso. Saber en tu balance general cuánto tienes disponible para empezar de tus ahorros a invertir. Y vas a tener que pensar en qué vas a invertir, ¿cierto? En activos, por ejemplo, en este caso financieros, como acciones, o vas a invertir en activos inmobiliarios, por ejemplo, como propiedad raíz, o en qué tipo de activos estás pensando. Entonces, el plan financiero es que tú empieces a destinar los dineros y los porcentajes para realizar las inversiones. Y primero, pues obviamente esto parte de tu perfil. Si eres pasivo o eres emprendedor o eres híbrido o si eres agresivo, moderado o eres un clásico. Lo segundo, pues tener en cuenta de los excedentes que tienes en tu plan de inversión, cómo lo vas a hacer en el tiempo. Los excedentes, tus ahorros, cómo lo vas a invertir en un año, en 3 años, en 5 años o incluso en una década.
Lo mejor sería poder planificar hasta por una década para que tú puedas, obviamente, tener mayor versatilidad en tus inversiones. Entonces, visionario, para poder empezar a tener esta pirámide del éxito financiero, pues la base es el ahorro. Si tú no tienes ahorro, si no tienes excedente, pues no vas a poder hacer ningún plan financiero. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que analizar muy bien la ratio. La ratio es como una razón, como un cociente, ¿sí? Es como una fórmula que puede ser económica o puede ser financiera o puede ser contable o puede ser administrativa. Es una medida que te dice a ti cómo está tu salud financiera. Entonces hay una ratio de liquidez. Liquidez, ¿cuánto efectivo tienes? ¿Sí? Para hacer negocios. ¿Cuánto efectivo tienes para hacer inversión? Entonces hay una ratio que luego la vamos a explicar. Hay una ratio de solvencia, o sea, que no estés en crisis financiera, sino que estés en modo abundancia, como ya lo hemos dicho. Y hay una ratio también para endeudamiento, por ejemplo, que tus deudas de total de tus ingresos no sobrepasen el 33%. Entonces, ahí es donde empieza y dice el inversor inteligente, dice Benjamin Graham, hay que empezar a desarrollar unos métodos de inversión. Esos métodos, pues obviamente vas a desarrollar tu propia metodología en la medida en que empieces a invertir, porque solo se aprende a invertir invirtiendo, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Yo, por ejemplo, que me dedico a la gestión de activos inmobiliarios, pues ya tengo determinado método para decir si un activo inmobiliario yo puedo invertir en él y debo hacerlo o no. Yo te enseñaré mi método para algo particular que es gestión inmobiliaria, como a mí me gusta hacerlo y como he aprendido a hacerlo durante años. Pero tú también, métodos hay muchos, pero seguramente tú empezarás a tener también un estilo a la medida que empieces a desarrollar inversión. Hay que tener una política de inversión clara, tanto con tu colectivo como contigo mismo. En el caso de mi colectivo, por ejemplo, a mí parte de la política, un tema de la política de inversión es que vamos a invertir en un activo que tenga seguridad jurídica, ¿sí? Por ejemplo, sería posible uno comprar muy barato ahorita en Venezuela, pero como hay inestabilidad política y por ende también inestabilidad jurídica, pues entonces uno dice, no, es preferible no invertir allá, porque parte de la política aquí es invertir con activos que tengan seguridad jurídica. Eso es parte de la política. Otra parte de la política de inversión, en el caso mío y en mi equipo de trabajo, es no invertir en activos tóxicos. Sí, ¿y qué llamamos nosotros un activo tóxico? Por ejemplo, en Colombia han habido muchos activos que han sido parte del narcotráfico. Los narcotraficantes han sido dueños de esos activos. Algunos activos han sido pasados a extinción de dominio. El Estado los ha hecho apropiación de esos bienes, como la ley lo ordena, y luego esos activos pues se han vendido. Pero algunos de ellos quedan con ciertas huellas, ¿cierto? Son activos que pueden ser peligrosos, que otras bandas van a entrar a disputar ese activo, que otras bandas van a empezar a problematizar sobre el activo. Entonces, aunque haya seguridad jurídica, puede que el activo ya esté tóxico, esté envenenado. Entonces, a nosotros no nos gusta, aunque sea muy económico, invertir en ese tipo de activos. Nos gusta mirar los certificados de tradición y que el activo no esté tóxico en ese sentido, ¿cierto? Una forma de decirlo. Son políticas de inversión que tú vas decidiendo. Bueno, y el otro, pues, el plan de asignación de activos a cada categoría. Si te gustan las acciones, ¿cuánto vas a dedicar? Por ejemplo, 10% para mercado bursátil en acciones de tu ingreso o de tu colectivo, ¿sí? Un 30%, por ejemplo, en inversión en mercado inmobiliario, por ejemplo, en hotelería, ¿cierto? Otro porcentaje, digamos, el otro 40% dedicado a propiedad raíz, lotes en expansión. Entonces ahí ya tienes 40, 30 y 10. Y el otro, digamos, para riesgo, para un fondo de riesgo. Entonces ya lo vas como manejando tú, ¿cierto?
pero eso debe quedar claro en el plan de asignación de activos a cada categoría. Y eso pues lo puedes hacer, ojalá cada 6 meses, pero si no se puede pasar de cada año, porque las inversiones, pues la idea es que haya un plan anual de inversión. Bueno, como he estado hablando tanto, visionario, del concepto de mercado, yo quiero que hagamos una pausa, hagamos un zoom y nuevamente recordemos qué significa esto de mercado. Primero, vamos a hablar de la oferta y la demanda. Cada inversión que uno hace, uno la hace en un mercado. Si tú vas y compras una acción hoy de Apple o de Microsoft o de una compañía tecnológica, esa acción hace parte de un mercado bursátil, de un mercado de la bolsa de valores. Y en ese mercado, ¿por qué llama mercado? Porque hay gente compradora, ¿sí? O sea, gente que demanda y gente que ofrece, ¿cierto? Ofertantes. Entonces, cuando tú vas a comprar una acción en una plataforma, ¿cierto? X, tú estás demandando. Entonces, tú haces parte del mercado porque eres la demanda. O sea, a ti te cobija la ley de demanda. Y la persona que es dueña de esa acción, sea la compañía, sea Apple, o sea cual fuere, o no Apple, sino otra persona que lo compró antes y la quiere revender, esa persona pues hace parte de la ley de oferta. Entonces, entre ley de oferta y ley de demanda, ahí es donde fluctúa el concepto de mercado, ¿sí? Es el conjunto de interacciones entre compradores y vendedores, es decir, ofertantes y demandantes. El mercado es la interrelación de esas transferencias de valor que se hacen. Entonces, para hacer esto más claro, lo voy a hacer siguiendo un modelo muy simple. Vamos a empezar con la ley de oferta para que podamos entender eso. Cada producto de los millones que hay en el mundo tienen una oferta y tienen una demanda, ¿sí? Cualquier producto, por ejemplo, un servicio, ¿sí? Digamos un médico, por ejemplo, un internista, él oferta su conocimiento. Esa oferta de él entra a un mercado. Una persona que vende anillos, ese anillo de oro, de plata, de lo que sea, tiene su propia oferta y su propia demanda. Cuando sumamos los millones y millones de productos de la demanda de cada producto, llamamos demanda agregada. Y cuando sumamos los millones de ofertantes, les llamamos oferta agregada. Entonces, de eso no vamos a hablar hoy, pero sí vamos a hablar de la oferta y la demanda en específico. Y vamos a tomar vamos a pensar en algo que nos gusta, el tintico. Esto lo podemos, hay un portal que me parece muy interesante, que se lo recomiendo, lo pueden seguir más adelante, se llama Econo Sublime, de Málaga, de un profesor de Málaga. Entonces esas gráficas ustedes la pueden observar e incluso luego pueden mirar este portal, Econo Sublime, y eso les va también a aumentar, digamos, el conocimiento. Entonces, para resumir, vamos a hacerlo acá de la siguiente manera. Por convención, en economía tenemos el eje de las Y y tenemos el eje de las X, ¿sí? Esto es como un plano cartesiano, ¿cierto? Y este es el primer cuadrante. En un plano cartesiano hay 4 cuadrantes. El primer cuadrante, positivo, positivo, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Nos vamos a enfocar económicamente en el primer cuadrante. O sea, visionario, ¿de qué te estoy hablando? Mira aquí en el tablero. Te estoy hablando de que el plano cartesiano, ¿sí? Digamos que esta es una circunferencia de 360 grados. Entonces, aquí está el eje de las Y y aquí está el eje de las X. Esto es positivo, por ejemplo, 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, y en el eje de las X está 1 negativo, 2 negativo. En el eje de las Y, hacia arriba, 1, 2, 3, 4, este es positivo, y hacia abajo es la parte negativa. Yo creo que hasta ahí todo muy claro.
¿Qué vamos a hacer aquí en esta gráfica de oferta y demanda, visionario? Yo me voy a enfocar solo en este cuadrante, mira. Este cuadrante que es Y positivo, X positivo. Ese es el cuadrante número 1. Eso es lo que vamos a usar. Del plano cartesiano, vamos a usar el número 1 para hablar de oferta y demanda. Aquí es X positivo, Y negativo. Por ejemplo, cuando estamos en crisis económica, usamos mucho el negativo, ¿sí? Porque va hacia abajo. Entonces, este que vamos viendo acá es el eje de las Y el eje de las X, en positivo y en negativo. Ahora, visionario, de eso que estoy mostrando ahí, por convención, vamos a colocar, acabo acá ya de decir que ese es el cuadrante número 1. Y entonces, voy a colocar acá siempre la P, precio, y voy a colocar acá Q, o sea, la cantidad. Precio, cantidad. Esa es la relación, o sea, la función que yo voy a analizar, ¿sí? Cada producto, como te digo, uno lo puede analizar en su demanda. Un carro tiene su demanda, un café tiene su demanda, una acción tiene su oferta, tiene su demanda. Entonces vamos a hablar de la oferta. La oferta, visionario, es decir, el comprador, el vendedor, la oferta o el vendedor, tiene una pendiente positiva. ¿Qué significa pendiente positiva, visionario? Pendiente positiva significa que a medida que aumenta una variable, la otra también aumenta. También se le llama directamente proporcional. A medida que aumenta una, aumenta la otra. Por ejemplo, vamos a colocar esto gracioso. Una hamburguesa es directamente proporcional al peso, ¿sí? A medida que comes más hamburguesas, pues más pesos vas a tener, ¿sí? Eso es una variable directamente proporcional. Entonces, la variable de la oferta viene pendiente positiva, es directamente proporcional. ¿Cómo pasa eso y lo volvemos a español? A ver, pues muy sencillo. Lo vamos a hacer con café. Lo vamos a hablar en dólares. Aquí, como es de Málaga, está en euros. Da lo mismo. Vamos a colocarlo en dólares. Vamos a pensar, ¿qué pasa si el precio de una taza de café, por ejemplo, el café Magnolia, que es nuestro café, qué pasa si está a 0 dólares? Si la gente no está ofreciendo nada por el café. ¿Qué pasa si la gente ofrece 0.25? ¿Qué pasa si la gente ofrece 0.50 dólares? ¿Qué pasa 0.75? ¿Qué pasa si la gente ofrece $1 por ese café? Etcétera. ¿Qué pasa? Entonces, aquí están los millones de tazas de café. El número de tazas de café que el ofertante ofrecería, que la empresa de café ofrecería. Imagínate que tú eres un productor de café. Tú eres un productor de café. ¿Cuántas tazas de café estás disponible? Tú quisieras ofertar al mercado si nadie te da un peso por ellas. Nadie quiere comprar café. La gente no está dispuesta a pagar tu café. Entonces, ese es el punto 0. ¿Quién va a ofrecer tazas de café si nadie va a pagar por ellas? Ese es el punto 00. Pero ¿qué pasaría si alguien, o muchas personas están dispuestas a pagar 0.25? Puede que hayan ofertantes. Puede que países, por ejemplo, como Vietnam del Sur, quiera ofertar café, aunque esté muy barato. Puede que Brasil esté dispuesto a ofertar barato. Pero entonces ya no serían muchas tazas de café. Sería, por ejemplo, casi llegando al 0. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el café empieza a subir a 0.50? Es decir, ya una tacita de café estaría costando $0.50.
o sea, 2.000 pesos. Puede que ya entonces hayan ofertantes y puede que tú quieras ofrecer, digamos, 2.000 tazas de café. Pero ¿qué pasa si el café empieza a subir a 0.75? ¿Qué pasa si el café empieza a subir ya a $1? O sea, una tacita de café, 4.000 pesos de café negro. Entonces ya mucha gente, muchos ofertantes, o tú mismo empiezas a ofertar muchas tazas de café. Entonces, a medida que el precio sube, ya la cantidad ofertada también sube. Mira, por ejemplo, si el café negro está a $2, o sea, un cafecito, 8.000 pesos negro, ya mucha gente va a querer ofertar. Es este punto. $2, 6.000 tazas de café. Ese es el tema entonces con la ley de oferta. La ley de oferta, a medida que todo está más costoso, la gente quiere ofertar más. Por ejemplo, lo mismo pasa con carros. Si hacer carros, si alguien está dispuesto a pagar 200 millones de pesos por un carro, 300 millones, 400 millones, es decir, si alguien está dispuesto a pagar $100.000 por un carro, entonces, ¿qué va a pasar con las empresas de carros? Van a empezar a ofertar muchos carros. En resumen, ley de oferta tiene pendiente positiva, es directamente proporcional. A medida que aumenta el precio de los productos, las personas, las empresas en este caso, van a querer ofertar en el mercado muchos más productos. Pero resulta que con la demanda pasa lo contrario. La demanda, visionario, tiene pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Que la demanda ya eres tú como consumidor. Entonces pasa al contrario. La pendiente es negativa. ¿En qué sentido es negativa? En que a medida que aumenta el precio de los productos, la gente está dispuesta a comprar menos productos. ¿Sí? Entonces ya lo puede, o sea, es inversamente proporcional. ¿Sí? A medida que una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, supongamos el colesterol es inversamente proporcional al ejercicio y a las dietas sanas. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta el ejercicio, disminuye el colesterol. Entonces, vamos a ver cómo se ve en este caso, una pendiente de demanda. Entonces, aquí tenemos el mismo caso del café. ¿Cómo pasa con el café? Ahora tú vas a imaginar que eres quien está demandando. O sea, tú quieres ya empezar a comprar café. Pero entonces empecemos acá. ¿Qué pasa si el café está a $2? Un cafecito. Pues está muy disparado el precio. Tiene que ser que haya cantidad de personas locas por el café para comprarlo tan costoso. Lo normal que es, a $2 el café, mira lo que pasa, casi nadie lo compra. ¿Sí lo ves acá? $2, casi no compran café. Pero ¿qué pasa si el café empieza a bajar de precio a 1.75? Empieza gentecita a comprarlo, los más pinchaditos. ¿Qué pasa si baja a $1? Ya hay gente que está dispuesta, mucha más gente a comprarlo. ¿Qué pasa si sigue bajando? Por ejemplo, una tacita de café a $0.50. Aumenta mucho la cantidad de tazas de café. ¿Qué pasa si está casi regalado? No, pues tal vez regalado millones compremos tazas de café. La pregunta es, ¿y quién lo va a entregar regalado? Entonces, visionario, ¿cómo nos damos cuenta el punto de equilibrio? ¿Cómo nos damos cuenta cómo se pone de acuerdo en un mercado el precio al que está dispuesto a pagar el que demanda el comprador con el precio al que está dispuesto a vender el ofertante? Eso le llama punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es donde encontramos el precio óptimo. Eso es lo que nos está diciendo Warren Buffett. Mire, el precio óptimo, visionario, es donde no podemos estar perdiendo. Estamos pagando un precio justo.
porque no podemos perder. Y donde va a conseguir beneficios el que está ofertando. Eso se da aquí en el punto de equilibrio. Entonces, en el caso del café, de una tacita de café negro, el punto de equilibrio me lo está dando acá en $1. En $1, la gente está dispuesto a pagar por un café negro. El máximo que está dispuesto a pagar por un café negro es 4,000 pesos, $1. Y los empresarios están dispuestos a dar, por ejemplo, 4 millones de tazas de café. Ese es el punto de equilibrio. O sea, por encima, nadie va a estar dispuesto a pagar el precio. Claro, hay otras variables: elasticidad del precio de la demanda, elasticidad del precio de la oferta, desplazamiento de oferta y desplazamiento de demanda. Pero no vamos a enredar con eso. Nos vamos a quedar con el punto de equilibrio. Entonces, te coloco un ejemplo. Tú quieres comprar una acción de Apple y está costosísima. Ya va a llegar el punto de equilibrio y tienes que esperar ese punto de equilibrio, ¿sí? Cuando haya, por ejemplo, se estalle una burbuja tecnológica. Entonces empiece a ver que empieza la crisis a dejar realmente el precio al que, en este caso el mercado, va a llevar el punto de equilibrio la acción. Porque como en el mercado bursátil hay tanta especulación, entonces lo que hacen es empezar a inflar los precios. Por eso tienes que estar muy pendiente de el verdadero precio, en este caso, de las acciones o el precio de cada producto. Entonces, visionario, si entiendes bien el concepto de la ley de oferta y la ley de demanda con el punto de equilibrio que nos da en este caso el precio, pues seguramente vas a tomar mejores decisiones financieras, ¿sí? Ahora, nos vamos a enfocar ya, después de entender esto de la oferta y la demanda. Resumamos. La oferta y la demanda es el rey. Cada producto o cada bien o cada servicio depende de la oferta y la demanda. Depende del mercado. Pero yo te había dicho que te iba a colocar un ejemplo de cómo podemos hacer una inversión inteligente con todo esto que hemos pensado. Entonces vamos a esto. Primero, ahorro e inversión. Digamos que ahorraste, o con tu grupo de trabajo ahorraste, por ejemplo, 30, 35 mil, 40 mil dólares con tu grupo, ¿cierto? Con tu grupo. Entonces quieres comprar un terreno porque has decidido, como política, comprar o dejar tus excedentes, tu ahorro, en propiedad raíz, o sea, en un activo inmobiliario, ¿sí? No quieres invertirlo en la bolsa. Digamos que parte de tu política o plan de asignación de activos es, ya dijimos que ibas a dedicar un porcentaje, por ejemplo 30%, a la gestión de activos inmobiliarios. Entonces, acá en la política de activos, tú dices, los excedentes, el ahorro que me sobró, con el equipo de trabajo, lo vamos a invertir en un activo inmobiliario, por ejemplo, en un lote, para construir un local o en un lote para construir vivienda. Bueno. Entonces, ¿cuáles serían los criterios que uno debe usar para comprar un activo inmobiliario, según el mercado que hay? Entonces, vamos a mirarlo. Primero, se ahorró 30, 40 mil dólares. Se decidió que los 40 mil dólares se van a invertir, ese es el excedente. ¿Se va a invertir cómo? En el plan financiero riguroso se va a invertir en una propiedad raíz, ¿cierto? Riguroso porque estamos diciendo que si en el plan había dicho que el 30% era destinado para propiedad raíz, pues se definió, por ejemplo, que iba a ser un local. Método de inversión, pues ya se analizó, por ejemplo, que hay liquidez, que eso no va a afectar las finanzas de tu grupo o de tu empresa, que aún comprando digamos, el lote o la propiedad raíz, no se van a quedar en crisis económica, van a poder pagar las deudas que tienen. Bueno,
Y en la política de inversión, pues ya se estableció que anualmente van a invertir ese dinero. O tú también puedes a manera muy personal. Entonces, vamos a pasar acá al tablero. ¿Qué es lo que uno debe tener en cuenta para la compra óptima de un activo financiero? Entonces, cuando yo digo acá que este es el método de inversión, lo que estoy diciendo es, miren el método de inversión. Este es un más. Si ustedes lo ven aquí profundamente, esto es un más. Lo que suma, ¿cierto? Esto es un más. Entonces, en nuestro método, ¿sí? En el método, digamos que yo lidero con mi equipo de trabajo, lo primero que hay que buscar cuando se va a invertir en un activo inmobiliario, el primer criterio en el checklist visionario es la seguridad. Y la seguridad es un tema integral, que yo ya lo he explicado en otras partes, pero que te recomiendo que puedes buscar el concepto de seguridad de la ONU. Entonces, lo primero es que haya seguridad humana. Por ejemplo, es muy barato en algunos lugares del país porque es muy inseguro. Por ejemplo, es muy barato comprar en el Cauca. Es más barato comprar en el Cauca que comprar, por ejemplo, en Medellín, porque hay mucha inseguridad en el Cauca. ¿Sí? Es mucho más barato comprar en el Baupés, por ejemplo, o en los Llanos. Porque comprar en los Llanos es más barato que comprar en Bogotá. Entonces, seguridad humana, seguridad jurídica. Seguridad jurídica, por ejemplo, es más barato comprar en Venezuela porque la inseguridad jurídica es altísima, ¿cierto? A comprar en Panamá. Entonces, hay que mirar la seguridad jurídica. Por ejemplo, hay lugares en el territorio colombiano donde terrenos largos, grandes, donde no hay oficinas de registro, donde no hay notarías, donde no hay jueces. Por ejemplo, en el Amazonas. Entonces, hay menos seguridad jurídica ahí. Mientras que la seguridad jurídica en el eje cafetero es total. La garantía, la seguridad jurídica en el eje cafetero o en la zona andina es total. Seguridad financiera. Es decir, que los 35, 40 mil dólares que vas a poner en el lote, tú vas a tener una tasa interna de retorno. O sea, la TIR, tasa interna de retorno, que va a recibir, tú vas a recibir ganancias. Geográfica. Pues claro, no es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona va a invertir, geográficamente pues debe mirar que no haya fallas geológicas, que no haya volcanes. Creo que estoy sonando un poco exagerado, pero hay que hacerlo. Una falla geológica pues hace que nuestro terreno no cueste. Digamos una montaña con un perfil de deslizamiento, pues baja en este caso la tasa interna de retorno y por supuesto pone en riesgo nuestro capital. El tema ambiental, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo comprar en un lugar donde donde está prohibida la minería, por ejemplo como el eje cafetero, es muy costoso, acá está prohibida la minería, a comprar en un lugar donde hay minería y donde se sabe que las aguas pueden estar contaminadas o donde se sabe que el ambiente puede estar contaminado. Entonces, hay una seguridad también ambiental. Esto de seguridad es algo muy integral. Yo te estoy colocando aquí cosas. Se habla de bioseguridad, se habla de seguridad informática. La seguridad es un tema extremadamente complejo. Se habla de la seguridad en la salud, se habla de la seguridad alimentaria. Pero mi criterio con mi equipo de trabajo es, ¿vamos a invertir? Sí, solo sí, el primer criterio, seguridad. Hay seguridad humana, jurídica, financiera, geográfica, ambiental. Pasó el filtro, pasó, perfecto. Perfecto, vamos bien. ¿Vamos bien en qué? En nuestra asignación y vamos bien en nuestra política. Segundo, ubicación. ¿Por qué el primero digo seguridad visionario? Porque si no hay seguridad, eso ya sería riesgo. Si no hay seguridad jurídica y nada de eso, sería un riesgo total. Segundo, ubicación estratégica. ¿Por qué es tan importante la topografía? Claro, mire, esto lo enseñaron los medievales, donde, por ejemplo, se cruzan las carreteras, en el medioevo esto lo hacían, donde se cruzan las carreteras de los feudos, ahí estaban los pequeños comerciantes.
los talleres, las agremiaciones. Eso vale, la ubicación estratégica. El eje cafetero, por ejemplo, vale, porque es una ubicación estratégica. A menos de 50 kilómetros, una ciudad como Manizales. A menos de 25 kilómetros o 30, ciudad como Armenia. A menos de 200 kilómetros o un poco menos, más o menos, Cartago. A poco menos de 220 kilómetros, Antioquia. A menos de 300 y pico, toda la zona de Cundinamarca. Entonces, esas ubicaciones estratégicas, por ejemplo acá, Pereira, el eje cafetero, pues hace que si la ubicación estratégica y el ambiente es sostenible, lo hace un buen criterio de inversión. La topografía, que no sea muy montañoso, que sea una llanura, que tenga fuentes hídricas, que haya agua de calidad, que haya un ambiente sano. Todo eso, desarrollo sostenible, pues hace que la inversión sea muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Haití, que han hecho una deforestación tan enorme, que tienen problemas de calidad de aire en el ambiente, que tienen problemas de calidad de agua, que tienen problemas de seguridad alimentaria, que tienen problemas de suelo en los cultivos, pues no es viable. Entonces hay que mirar la ubicación estratégica y el ambiente sostenible. Entonces, pasó ese criterio, ya vamos en el segundo criterio de análisis. Por eso les digo yo, si ve que no es un tema de intuición, es un tema de información y de conocimiento. El inversor inteligente conoce y se lleva el tiempo para hacer eso. Tercero, infraestructura y servicios visionarios. O sea, no te puede faltar agua potable, no te puede faltar energía, gas natural, eléctrica, solar, infraestructura para eso. No te puede faltar, por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios de salud, servicios de educación. Entonces, claro, cuando tú compras un terreno donde está cerca del hospital, lo que llamamos las ciudades inteligentes de los 15 minutos, a 15 minutos un hospital, a 15 minutos la educación, escuela, universidad, a 15 minutos el sistema bancario, a 15 minutos un centro comercial para poder comprar tus víveres. Ciudades de 15 minutos, ciudades inteligentes. Eso hace parte visionario de la infraestructura. Las vías, que si se daña una vía, puedes acceder al terreno por otra vía alterna. Infraestructura vial, infraestructura en telecomunicaciones. Si llega el internet, llega internet satelital, llega por fibra óptica. ¿Cómo es que llega? Entonces, eso hace parte de la infraestructura, ¿sí? Y hace parte también del acceso a servicios. Entonces, es otro criterio. El otro criterio es el potencial de desarrollo, ¿sí? O sea, si hemos pasado por los tres criterios, ¿cómo va la expansión de esa región? Y ahí pueden mirar varias cosas. Los planes de ordenamiento territorial, o sea, cada ciudad, cada municipio, cada departamento, cada país tiene leyes para eso. ¿Cómo se está ordenando el territorio jurídicamente? Van a ver ahí qué va a haber ahí. Va a haber población, va a haber turismo, va a haber empresas, va a haber industrias. Entonces es importante mirarlo, porque si tú inviertes para turismo, pero el plan de ordenamiento territorial te está diciendo que ahí va esa industria pesada, pues no vas a poder hacer tu turismo ahí, vas a perder la plata. Entonces lo primero es que hay que mirar los planes de desarrollo de los países, los planes de ordenamiento territorial de los países y de las comunidades, y entonces ahí sí vas a poder decir cuál es el potencial de desarrollo. O sea, en 5 o 10 años, si todo se desarrolla, si hay inversión extranjera, si hay otros capitales, ¿cómo se va mi inversión a aumentar? Porque recuerda, visionario, es lo que estamos diciendo aquí. Aumentar la probabilidad de conseguir beneficios. ¿Sí? Beneficios. Entonces, ese es el tema con el potencial. Hay que analizarlo. En escala 0-10. Nivel de desarrollo completo, ¿cierto? Posibilidades completas. Pues entonces tenemos un 10. Y si no, pues empezamos a bajar. Y lo otro ya sí, mire que apenas va en el 5. Las características particulares del terreno o el activo. Por ejemplo, si es una casa, si es un hotel, cómo está construido, cómo está terminado, está construido en qué materiales, la calidad de los terminados,
cómo son, cuál es el espacio, cuál es el área, cuánto queda aprovechamiento externo, las características ya del inmueble, las características particulares. Porque puede que tú te enamores de algo hermoso, pero está mal ubicado, pero no tiene seguridad. ¿Ves? El sexto es el tejido humano. Hay que estar muy pendiente de los vecinos, visionarios. Tejido humano. ¿Qué es tejido humano? Tejido humano es la comunidad, los valores de la comunidad, cómo la comunidad ha generado cohesión, cómo hay capital social, cómo la comunidad resuelve sus problemas, cómo la comunidad es solidaria, qué símbolos tiene la comunidad. Entonces, eso también es muy importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué tal tú vas a tener un terreno para montar un hotel y resulta que hay una comunidad xenófoba, una comunidad que no le gusta a los migrantes, una comunidad que no le gusta a los extranjeros, ¿sí? Ya lo estamos, por ejemplo, viendo en Europa, como hay un rechazo completo muy fuerte al turismo. Entonces, hay que tener en cuenta el tejido humano, hay que tener en cuenta mucho la comunidad donde uno está comprando. Y lo otro, visionario, el índice de desarrollo humano de ese lugar. Es decir, la gente vive ¿cuánto? Longevidad. ¿Cuánta es la renta media que tienen las personas? Y cómo la gente tiene acceso a educación y bienes de la cultura. Mire, visionario, esos criterios son importantes, son 7 criterios. Ese es el método. Ese es el método de inversión. Tú debes generar un método, ¿sí? Obviamente, en ese método, pues uno va y revisa. Entonces, el certificado de tradición del inmueble. Va y mira que esté bien claro toda la escritura pública notarial, bien registrada, que no sea un activo tóxico, que el activo esté bien desde su singularidad, bien su estructura, bien las aguas, bien la topografía, bien el estudio geológico del terreno, ¿cierto? Son muchas variables, pero entonces ese método de esas 7 que yo te digo es un método para hacer inversiones en la gestión de activos inmobiliarios. Para métodos en acciones hay otra cantidad, ¿sí? Y yo en eso pues no voy a colocar ejemplos porque mi campo es más de la gestión de activos inmobiliarios. Y hay otras personas que efectivamente tienen mucha trayectoria y les gusta mucho el tema de los activos inmobiliarios. Entonces, visionario, para quedar claro con esto, si quieres tener eso que estamos diciendo acá, el éxito financiero en la gestión de activos inmobiliarios, bueno, la gestión de activos en general o activos financieros, pues recuerda entonces que hay que partir siempre de un plan financiero riguroso y que siempre hay que tener una política de inversión con un método muy claro. Yo te estoy colocando aquí, visionario, una ruta metodológica para seguir. Pero hay que formarse, hay que educarse. Así que si tú quieres dedicarte a la inversión de gestión de activos, sean financieros, inmobiliarios o de cualquier otro, empieza por empezar a estudiar profundamente. Claro, si estás viendo esta sesión es porque el tema te interesa bastante. Si te gusta, dale like, por favor. Comparte el contenido para aumentar esta comunidad de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad y gestión financiera. Y recuerda pues también suscribirte. Muchas felicidades, visionario, que estés muy bien.